estamos encerrados, que la guerra, que, bueno, ajá, está bien, pero para nosotros es primera vez que estamos todos más o menos en una situación común, por un lado, es decir, más o menos todos los países hemos estado en una u otra medida atravesando por la locura de la pandemia, eh, y en segundo lugar, encerrados en mayor o menor medida, ¿no? Y eso nos ha forzado a muchas cosas, a reflexionar, a cambiar, a pensar en otras cosas, a adaptarnos. En España eh, hemos disfrutado en las últimas semanas de la eh, dicha de poder volver a las calles y volver un poco al mundo real. Creo que nos sobrepasamos un poco y ahora probablemente dentro de poco tiempo hay que volvernos a encerrar quizás porque los números están repuntando, pero bueno, básicamente yo no quiero ni siquiera pensarlo porque es un fastidio, es una pesadilla imaginarse que vamos a estar encerrados, pero imaginemos que estamos en la realidad actual, ¿no? Eh, Forgeeks es una empresa, por cierto, perdón que no me he presentado, muy mala educación de mi parte. Yo soy Marcelo Richillano, cofundador de Forgeeks Academy. Eh, yo soy abogado de profesión, me gradué como abogado y después incluso hice un posgrado como abogado en Suecia. eh, y iba a dedicar mi vida al derecho y a la abogacía eh, con pasión, además. Hasta que me di cuenta que la pasión en el derecho es una cosa que uno siente durante el periodo en el que uno estudia, porque después ser abogado es una de las cosas más horribles que le puede pasar a uno, porque nada se parece a lo que uno estudió, ¿no? Sino que son todas un montón de situaciones y vidas súper locas con las que uno a veces no, ni siquiera está de acuerdo. Y luego también me di cuenta que, a diferencia de la tecnología, las carreras tradicionales, sí, las profesiones tradicionales, derecho, medicina, incluso ingeniería en algunos lados, eh, administración, las tradicionales, eh, son carreras que básicamente para tú poder crecer, desarrollarte y sentirte a gusto contigo mismo necesitas como 25 años para que la gente te respete, ¿no? Porque depende estrictamente de la cantidad de años que tienes como experiencia, de la cantidad de canas y la cara de viejo que puedes llegar a tener como para que la gente sienta que tú tienes el derecho a opinar. Y eso, por supuesto, a la juventud, más allá de tener un poquito cara de viejo, yo tengo 33 años, eh, a uno como que no le sienta bien eso ya, ¿no? Como que pensar en que yo tengo que tardar 15 años para que la gente me tome con seriedad el criterio que uno puede tener, parece un poco fastidioso. Entonces, para esta generación, nuestra generación, yo voy a hablar de nuestra generación porque las caras que veo, insisto, son más o menos jóvenes. Yo no sé si los demás pertenecen a esto que para mi generación llamamos veintitantos a 40 años. Los millennials, los odiados millennials. ¿Qué cosa con los millennials? Yo digo millennials, se me hace como un clic en el cerebro yo también tengo un poquito de odio a la etiqueta, ¿no? Pero bueno. Eh, entonces, a esta generación se nos presentó la oportunidad de ver una industria que solventaba alguna de esas premisas aburridas de las demás industrias tradicionales, ¿no? La tecnología. Porque básicamente nosotros nacimos en el momento en el que la tecnología empezó a ser una industria lo suficientemente importante, sólida, fuerte y trascendental. Eh, entonces, en ese momento, cuando termino el posgrado, veo a mis amigos ingenieros eh, y otros amigos que también de carreras tradicionales empiezan a dedicarse a la tecnología, a startups de tecnología, a emprendimientos de tecnología. Yo voy a prender la cámara porque en verdad yo sí necesito que me vean a veces. Yo soy italiano de origen, entonces los italianos nos expresamos con las manos, ¿no? Entonces si no me ven las manos no genero tanta empatía. Entonces, yo veía a mis amigos en ese momento y se estaban empezando a dedicar a la tecnología y yo decía, bueno, pero hay algo está pasando, ¿no? Mi background, mi, sí, mi desarrollo profesional había sido en derecho, entonces yo de tecnología no sabía nada. Eh, pero me empecé a involucrar y ellos me empezaron a involucrar y yo era el abogado de ellos. Entonces la locura total, ser el abogado de tus amigos que se dedican a tecnología. Entonces,
tenía que trabajar con mis amigos, que es horrible, y además tenía que ser su abogado, que lo hace todavía más horrible. Eh, y lo que hice, en definitiva, fue hacer un switch total de carrera. Decidí mandar a la basura, bueno, no a la basura, pero como a una esquina, mi carrera como abogado y dedicarme a la tecnología, entrenarme como, no sé si entrenarme como emprendedor, más allá que esa etiqueta también me aburre y me fastidia. Eh, pero eso es lo que soy. Hace 11 años yo me dedico a hacer startups de tecnología. En su momento comencé con una empresa que se dedicaba a ciudades inteligentes, luego hicimos una aplicación para tráfico en tiempo real, algo así como Waze o Google Maps, eh, o cualquiera de las otras que hay. Eh, Luego hicimos una aplicación de salud para digitalizar los expedientes de salud en Sudamérica. Eh, y eventualmente terminé fundando 4Geeks con Alejandro, que hoy no está aquí, pero nos acompaña en espíritu. O sea, digo, no está muerto, nos acompaña en espíritu porque está en otra cosa. Eh, no pasa nada. Tampoco tiene COVID, está todo bien. Eh, Qué cosa esa que nos acompaña con el espíritu, qué mal mensaje. El hecho es que en el 2015 montamos 4Geeks Academy, ¿no? 4Geeks Academy sale como se origina como una respuesta que nosotros tenemos a una crisis global de talento, ¿no? ¿No? Desde hace varios años, digamos aproximadamente 10 años, es una constante en el mundo que hay muchas más oportunidades de trabajo que personas talentosas con las habilidades para entrar o solucionar o resolver esas oportunidades de trabajo. Me refiero en particular a la tecnología, ¿no? Es decir, hay muchas más oportunidades de trabajo para desarrolladores o programadores de software que la cantidad de programadores de software que hay en el mundo. Eso es una estadística global. Puede que uno u otro país sea mayor o menor medida, puede que en algunos países la necesidad de talento sea con más experiencia que en otra, pero sinceramente en todos los lugares donde nosotros hemos estado ha sido lo mismo. Eh, e imaginemos el siguiente ejemplo. Si en Estados Unidos, en Asia y las principales capitales de Europa, esta crisis de talento es así, bueno, en todo el mundo es así, ¿no? Porque si esos países que son los líderes del desarrollo de tecnología eh, no tienen la suficiente capacidad o la suficiente cantidad de talentos para resolver ese problema, pues los demás menos, básicamente. Eh, entonces, esa crisis de talento nosotros dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, las universidades no sirven para nada desde el punto de vista de programación, porque las universidades te forzan, no te forzan, pero te invitan a que inviertas 4, 5, 6 años en una carrera para convertirte en ingeniero con muy pocas habilidades como programador, pero algunas habilidades sociales, técnicas e incluso intangibles, para que después vayas a conseguir trabajo y hayas, bueno, invertido ese poco de años estudiando, te hayas gastado un dinero. En definitiva, el dinero no importa si tuviste una beca, si la universidad es pública o no, pero tuviste 4 o 5 años sin trabajar como programador, y te deja en la misma posición que la persona que sale de un bootcamp, ¿no? Entonces entendimos que el bootcamp de programación era una alternativa a la educación tradicional porque hace en un periodo corto un esfuerzo gigante para que las personas adquieran las herramientas necesarias para desarrollar software. Desarrollar software es una habilidad, es como una profesión de esas, un oficio. Es como ser carpintero, básicamente, como ser mecánico, como ser, qué sé yo, plomero, una cosa así. Porque pareciera que decir esto suena como feo, ¿no? Como que, wow, yo no quiero ser plomero, yo no quiero ser programador. Pero es que en verdad es tan bonito tener un oficio, porque ¿qué pasa con los oficios? Que los puedes hacer donde sea, pagan bien, no importa dónde estás, y en este caso lo único que necesitas es una computadora, ¿no? No una caja de herramientas, un local para un taller mecánico y una cantidad de cosas, ¿no? Tú lo que necesitas es una computadora, te sientas en Tailandia, enfrente de la playa, con una buena conexión a internet, ¡pum!, trabajas para San Francisco y te metes $120,000 al año. Una cosa hermosísima. Entonces uno dice, bueno, pero eso es mentira, eso, no, eso sí es verdad, eso pasa. ¿De qué depende? Bueno, de que aprendas y de que seas bueno, ¿no?
Es como todo en la vida, hay que ser bueno haciendo las cosas. Si uno va a decidir hacer algo, lo hace bien. Si lo haces bien, eso es lo que te va a pasar, ¿no? Y ese es básicamente el origen de 4Geeks. Después, donde decidimos empezar, a pesar de nosotros no ser norteamericanos, ni de cerca, pues decidimos hacerlo en Estados Unidos, Alejandro y yo, porque teníamos una espina, después de varios años intentando hacer startups de tecnología, teníamos una espina de hacerlo en el lugar donde las startups de tecnología, pues, existe ese cliché de que, bueno, si uno tiene un tech startup, uno quiere estar en esos mundillos de Silicon Valley, de Nueva York, de Boston. Luego nos dimos cuenta que ese mundillo nosotros no pertenecíamos mucho, sino más al mundillo de Florida, que igual pertenece a ese ecosistema de tecnología y emprendimiento en Estados Unidos. Entonces decidimos hacerlo en Estados Unidos y ya hoy tenemos 6 años haciendo esto con sedes en Sudamérica, en Centroamérica, en Europa y en Estados Unidos. Que suena como que, wow, esta gente es súper grande, en verdad es un esfuerzo increíble, es muchísimo trabajo. Eh, Y creo que es tanto mérito de nosotros de poder tener un producto bueno, que lo tenemos, por supuesto, pero también mérito del mercado. Es decir, hay una crisis de talento en el mundo, los talentos tienen que adquirir habilidades, al mismo tiempo hay una tasa de desempleo alta en muchos países, que pareciera ser como una dicotomía, como un antónimo. Si hay muchos puestos de trabajo, ¿cómo es que hay una tasa de desempleo tan alta? Bueno, porque no se combinan. Esa variable no es esa variable no, esto es una variable y esto es otra variable. Es decir, la cantidad de puestos de trabajo que se necesitan en programación no tiene absolutamente nada que ver con la tasa de desempleo, porque la tasa de desempleo, uno, en España está más orientada a las personas menores de 25 años, es decir, el 40% de las personas menores de 25 años no tienen, la tasa de desempleo es 40%, una locura. Eh, Cuando el total es 15%, 16%, números redondos. ¿Y por qué? Bueno, porque no tienes habilidades, principalmente, no tienes que ofrecerle al mercado. Eh, Eso es una generalización muy, muy rápida hecha por mí, pero bueno, es como un resumen rápido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Tener habilidades. Eh, y entonces esa tasa de desempleo puede que se mantenga o no, pero tú con tus habilidades vas a poder conseguir trabajo y además es un trabajo que, que paga bien. Cuando hacíamos aquí tengo una taza de café, entonces estoy tomando café, pero cuando me pongo a hablar mucho necesito tomar café. Cuando hacíamos como cuando pensábamos en hacer esta conversación hoy, decíamos, bueno, al mal tiempo hay que convertirse en programador, ¿no? A mí no me encanta mucho el título, pero entiendo la intención, que es que, bueno, estamos todos pasando por un momento de encierro, de lockdown, a pesar de que, bueno, en España no es tanto el lockdown, pero sí está muy impactado el tema del coronavirus, y eso pasa, insisto, aquí tenemos gente de Sudamérica también, eso, imagínense, en Chile la locura total, en Argentina la locura total, si hay gente de Venezuela aquí, la locura total. Entonces pareciera que estamos viviendo como sociedad un mal tiempo, ¿no? Un mal momento. Y yo creo que es verdad, porque nadie quiere estar pasando por esto, ¿no? Y además porque quizás muchos de nosotros conocemos a alguien o tenemos algún familiar que o ha estado contaminado o quizás, bueno, le ha pasado algo peor. Eh, entonces sí, pareciera que como sociedad estamos pasando por un mal momento. Pero hablando de mal momento, les quiero hablar del origen de 4Geeks España. Porque eso sí es un mal momento, ¿no? Cuando nosotros, por cierto, Víctor, quien está hablando, que tiene el título aquí como 4Geeks España, te invito, Víctor, a que te llames Víctor, y la gente te reconozca. Cuando Víctor y su hermano se nos acercan el año pasado y nos dicen, bueno, vamos a abrir 4Geeks España, ¿no? Porque así pasan las cosas a veces. Se te acerca gente querida y te dice que quiere unirse a tu idea. Se nos acercan el año pasado y les dicen, bueno, vamos a abrir 4Geeks España. Bueno, vamos a hacerlo. Abrir un negocio nuevo en un país nuevo tan competido como Madrid, en este caso la ciudad, y que requiere una inversión, requiere un montón de cosas, ¿no? Una dedicación, un tiempo, un esfuerzo gigante. Y ese tiempo hace que nosotros decidamos abrir Forgeeks España oficialmente en marzo del 2020. Qué belleza, ¿no? ¿Cuándo comienza el impacto de Madrid del coronavirus en el 2020? En marzo. ¿Cuándo era el lanzamiento oficial de Forgeeks España en Madrid? El miércoles que cierran Madrid completamente en lockdown. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero qué mal latino, ¿no? Total, una locura, pero ¿quién se va a imaginar uno? ¿Cómo te puedes imaginar tú? ¿Quién te enseña a ti en la universidad, en la vida, que tú tienes que pensar como emprendedor en que quizás el mundo se viene abajo, ¿no?
sea, tú sigues vivo, o sea, no es que se acabó el mundo, sino que tú sigues vivo, ves el mundo, pero una porquería todo, ¿no? Un desastre total. Entonces, ¿qué pasó con Forquís España? No arrancó, por supuesto, ¿no? Es decir, no arrancó ese día, quiero decir. Nosotros fuimos a España, o sea, desde Estados Unidos, llegamos a Estados Unidos y al día siguiente nos vinimos porque estaban cerrando Estados Unidos también, ¿no? Entonces no podíamos ni siquiera volver a casa. Entonces, básicamente lo que hicimos fue un saludo a la bandera. Cuando se inició ahí, cuando uno llega, ay Dios, hay alguien por ahí. Joaquín, creo que está con Ya, ya lo silencié, ya lo silencié. Entonces uno saluda, te da un abrazo y se fue, ¿no? Todo ese dinero, esa inversión, ese tiempo, bueno, no a la basura, por supuesto, porque fue lo que eventualmente salió, pero como que lo pones en una estantería, lo dejas ahí, y lo miras, lloras y sigues, ¿no? Eh, entonces, cuando piensan en mal tiempo, primero, no son los únicos, y segundo, en verdad, todo tiene sus cositas, ¿no? Sus formas de resolverse. Porque, ¿qué pasó con nosotros? Bueno, decidimos rodar las fechas, eh, trabajar más y no para, no, nosotros no para, en 7 ciudades que teníamos abierto for Geeks, no paramos ni un solo día cuando hicimos el cambio a clases remotas, ¿no? Y eso no porque somos muy bravos y somos wow, que esa gente de Forexi es inteligente, pero nosotros no somos tan inteligentes, creo que somos bastante trabajadores, pero lo que sí somos es tercos. Entonces no podíamos cerrar porque la gente necesita aprender a programar y porque si alguien necesita conseguir trabajo en algo ahorita, es alguien que usa una computadora. Porque si tú no puedes ir a la oficina, no te puedes ir de viaje, no puedes, los restaurantes cerraron, la hotelería cerró, el turismo fracasó, las playas, todo cerrado, bueno, la única gente que puede seguir trabajando es la gente que tiene una computadora y una habilidad para trabajar con computadora. Entonces esa gente que ya estaba inscrita necesita graduarse. Entonces nosotros no podíamos darnos el lujo de decirle, bueno, mira, tú sabes que la pandemia, olvídate de eso, sino más bien era como que, ajá, bueno, las clases siguen y siguieron. Y Forgex eventualmente en Madrid abrió en abril del 2020. Eh, ya van 6 promociones andando, 5 promociones andando en total, entre la full time y la part time. Eh, las clases se llenan, eh, a la gente le gusta el producto, me imagino que habrá uno que otro que diga, no, eso no sirve para nada. Bueno, yo lo siento mucho, no es que no sirve mucho for Geeks, sino que a veces es difícil. Aprender a programar no es sencillo, porque por supuesto, si tú quieres aprender a programar, no creas tú que al día siguiente ya sabes hacer un algoritmo con Python y React, porque eso tienes que aprenderlo. Y mientras lo aprendes, vas a llorar, sufrir, te va a doler y lo vas a conseguir. Es como aprender a montar bicicleta, digo yo. Que uno aprende a montar bicicleta, se cae 16 veces, llora, sangra y eventualmente monta bicicleta tranquilo, ¿no? Y así más o menos. Entonces, si este es un mal tiempo, yo creo que es un mal tiempo para todos, menos para la tecnología. Si algo ha crecido, evolucionado y desarrollado, es la tecnología. Y de hecho, lo vamos a ver con algunos datos después. Yo les quería contar que además todo esto redunda en que nosotros durante la pandemia abrimos una sede más, abrimos Costa Rica. Los que se han graduado de 4Geeks están ganando 25% más de lo que ganaban antes de la pandemia. El 86% de las personas están consiguiendo trabajo. En España los primeros que se están graduando, que ya, como les decía, bueno, abrimos en abril, pero eso fue hace que 4 meses apenas. Es decir, están terminando ahorita su primer programa. Casi todos están consiguiendo, primero, graduarse, ¿no? Que es lo más bonito. Y segundo, con ofertas de trabajo válidas. Y van a conseguir trabajo, porque es que no hay otras. A mí me dicen, pero tú crees que yo voy a conseguir trabajo, y le digo, bueno, no lo sé porque yo no te conozco, ¿no? Yo no sé si alguien aquí se va a dedicar lo que tiene que dedicarse, yo no sé si tú le vas a poner las horas, la dedicación, el tiempo requerido, pero sí sé que si lo haces, sí vas a conseguir trabajo. Porque el producto es bueno, insisto, y sinceramente no me importa la falta de humildad a veces. El producto es bueno, no porque es bueno por mí o bueno por alguien, es bueno porque es un producto bueno. La gente aprende, la gente consigue trabajo, la gente lo disfruta. Eh, Luego, depende mucho de cada uno, ¿no? Si le sacas provecho, por ejemplo, una de las cosas de Forgis, también lo voy a hacer más adelante, es mentorías ilimitadas. Si tú tienes mentorías ilimitadas y un conjunto de personas en todo el mundo desplegadas, en todo el mundo no, entre América y Europa, desplegadas para ayudarte, y tú no les pides ayuda, bueno, yo no sé, yo no te puedo hacer más nada, ¿no? Tú tienes que pedirles ayuda a la gente. Y regularmente esas personas se tardan 80 días en conseguir trabajo. A veces es un poco más, a veces, muchas veces es menos, pero más o menos
Eh, Esa es la cantidad de tiempo que demora. Y quería hablar también del síndrome del impostor, que esto es una de las cosas que hace más difícil entender la capacidad que tiene uno y que toda persona lo sufre, básicamente porque además hay una estadística que lo dice así, que es el 70% de la gente lo ha sentido por lo menos alguna vez, ¿no? Y esto, por supuesto, no lo digo yo porque yo no sé mucho de nada de eso. Esto lo dice una doctora en Londres que hizo un reportaje para la BBC. Y básicamente el síndrome del impostor es, eh, yo creo que es básicamente como una especie de enfermedad o un momento, es como una gripe, ¿no? O sea, estás enfermo, pero en verdad no estás enfermo siempre. Eh, en el que sientes que todo lo que tú básicamente eres malo para todo, ¿no? O para lo que sea que estás haciendo. Que todo el mundo es mejor que tú y que tú eres un perfecto fraude. Eh, Porque tú no eres lo suficientemente bueno, porque los demás aprenden más rápido o mejor, o están haciéndolo mejor, o demuestran ser mejor. Eh, y como todo síndrome, la mayoría de las veces es mentira. La gente cree, muchos de nuestros estudiantes sienten, si no, yo creo que el 70% es una buena estadística, que ellos son peores que los demás, ¿no? Entonces tú me podrás decir a mí cómo el 70% siente que todos los demás son mejores que ellos si todos los demás es nada más el 30%. Entonces, entre ellos, o sea, el impostor siente que otro impostor es mejor que ese impostor. Es una locura, no sé si me explico. Pero es como que yo tengo el síndrome del impostor, Víctor tiene el síndrome del impostor y yo siento que Víctor es mejor que yo y Víctor siente que yo soy mejor que él. Eso es un círculo muy negativo, porque primero te hunde y segundo, no te deja avanzar, ¿no? Entonces, una de las cosas que hace falta para entender que el momento en el que estamos atravesando es un momento que también nos permite hacer cosas mejores, es olvidarse de todo lo que uno tiene preconcebido y de las eh, limitaciones que uno puede tener como persona, limitaciones, a veces limitaciones mentales, a veces limitaciones económicas, a veces limitaciones geográficas, y apostar por algo en lo que uno cree, ¿no? Apostar, digo, con responsabilidad y conciencia. Es decir, si yo quiero aprender a programar, que es básicamente de las cosas a las que yo puedo hablar con alguna seguridad, yo les puedo garantizar que lo pueden hacer. Eso de aprender, eso de que los programadores son personas tocadas por Dios que saben de matemáticas, algoritmos y cosas extrañas que nadie entiende, eso es absolutamente mentira. Usted para aprender a programar nunca ha hecho un cálculo de 2 más 2, nunca. Usted le dice a la calculadora que lo haga por usted. Lo que tú tienes que aprender es cómo decírselo a la computadora. Y eso es un idioma, básicamente. No es que tienes que hacer el algoritmo. Entonces, mi invitación es a que sientan que sí se puede aprender a programar. ¿Y por qué aprender a programar? Yo haría la pregunta al revés, ¿no? ¿Por qué no? Eh, yo siento que todo el mundo tiene, primero yo siento que la programación debería ser una habilidad que se enseña en el colegio, en la escuela, sí, desde los inicios, pues desde los 10 años por lo menos. Y no tanto porque todo el mundo tiene que saber programar, porque sería muy aburrido, sino porque lo más bonito de la programación es el pensamiento lógico, ¿no? Y en eso se parece un poco al derecho, quizás yo por eso eh, hice clic en algún momento y me gustó tanto la tecnología. Eh, Porque el abogado piensa también lógicamente un caso, una situación o algún momento. El programador también. El programador cuando piensa que tiene que hacer algo, lo primero que tiene que pensar no es, no es sobre la tecnología particular, tipo cómo se escribe algo. Lo primero que tiene que hacer no es escribir código. Lo primero que tiene que hacer es pensar. ¿Cómo hago que esta idea o este plan llegue a este resultado, ¿no? Luego, si lo hago con React, con Python, con Ruby, bueno, con Ruby no lo deberían hacer, pero si lo hago con Java, con C++, no importa. Sinceramente, depende del cliente, depende de la aplicación, depende del trabajo donde estás, depende de tu interés, tu fortaleza. Pero sinceramente, al final, mientras eso funcione, a nadie le interesa. Eh, entonces, el pensamiento lógico al final es lo más importante. Se estima que hay 300.000 pues, de trabajos disponibles en el mercado para personas con habilidades digitales. Esto, por supuesto, no es que hay 300.000 puestos abiertos para programadores junior, es para habilidades digitales, de los cuales la mitad, 150.000, están relacionados a programación. Eh, Eso tampoco garantiza
porque la garantía no existe en la vida que ese puesto de trabajo es para ti. Lo que sí te invita a pensar es que si tú tienes insisto, una tasa de desempleo del 16% y luego te volteas y aquí, en ese hueco allá, hay 300.000 puestos de trabajo para personas que tienen habilidades digitales, amigo mío, con mucho respeto, aprenda una de esas habilidades digitales, ¿no? Porque si no, no tiene sentido lo que está pasando. Ahora yo perdí un momento acceso a mi propia pantalla, ya que se desconectó el cable. Ahí está. Ustedes sí lo ven, ¿no? Si me hacen así, perfecto. Ok. Entonces hay 300.000 puestos de trabajo y esto fue para abril del 2020. O sea, ya había empezado la pandemia, ya estábamos encerrados y esta data seguía igual. ¿Qué es lo que pasa con un programador? Lo más bonito, que hace plata, ¿no? Eh, a mí no me gustaría citar a nadie en particular, porque es muy bochornoso a veces decir cuánto gana alguien en particular, pero, por ejemplo, en 4Geeks en Estados Unidos, el mes pasado, a finales de julio, le ofrecieron a un estudiante que tiene un año de graduado $120.000 para trabajar como programador. ¿Ese es el mejor estudiante que ha graduado por ahí? No, es un muy buen programador, eso sí, es una persona además carismática y muy buen amigo, por cierto. Y eso fue extraordinario. Bueno, fue extraordinario por el tiempo, es decir, tiene un año de graduado nada más. Pero ¿cuánto le han pagado a alguien en 4Geeks? 70, 80, $90.000. En 4Geeks España hay miembros del equipo como programadores cercanos que tenemos nosotros que ganan 75.000 euros al año. Eh, y eso suena como que, bueno, esa gente es millonaria, ¿no? No, no son millonarios, son programadores. Eh, eh, y no pasa nada. De hecho, dentro de los programadores, 70.000 está bien, pero bueno, vamos para encima, ¿no? Vamos adelante. ¿Qué pasa? Eh, pues hagamos un poco más. Si tú tienes un par de años siendo programador, al menos puedes apostar entre 35 y 40.000 euros al año. Y en el escenario más junior posible, más novato, te ascendieron a segunda apenas ahorita y estás peleándote el puesto de mediocampista, alrededor de 20.000, 18.000, 20.000 euros al año. Eh, que no está nada mal, ¿no? Está por encima de la media eh, y por supuesto es mucho más de lo que puedes hacer en un bar, ¿no? Luego lo otro que pasa, que es bastante importante, es que el crecimiento entre los 18 a los 36 a los 70, a diferencia de las carreras tradicionales, como yo, abogado, que tardas 15 años en llegar por lo menos a un sitio de respeto, esto lo logras en 3 4 años, ¿no? Si eres muy bueno haciendo. Es decir, en 4 años tú puedes ser el senior developer de una empresa que te pague 60, 70.000 euros al año. Y pareciera ser loco pensar, bueno, pero esos son 4 años más. Bueno, pero tampoco es que lo vas a hacer mañana, ¿no? A menos que seas un artista no descubierto y con unos dotes increíbles, o seas futbolista o un atleta profesional, de un día para otro no te pagan más. Entonces, imaginarse eso en una carrera tan rápido y con una carrera que se va a quedar, porque eso es lo otro bonito de la tecnología, que es que el mundo no va a llegar al punto de decir, tipo, no, nos equivocamos. La verdad es que en la industria de la tecnología eso no sirve. Mejor vámonos otra vez para los Hamish, o sea, cero internet, cero tecnología, vamos a explotar el agua con unos potes y vamos, no, eso no va a pasar, ¿no? Pico y pala, eso no va a pasar. Yo les comentaba estos índices del desempleo en España, ¿no? Y son raros. A mí estos datos me parecen raros, por cierto. Yo con estos datos no quiero ni confirmar ni estar de acuerdo, son datos que encontré o que encontramos dentro del equipo. Pero parecieran ser verdad porque mucha gente los cita. Entonces dice que el desempleo en España actualmente está más o menos alrededor del 16%. Yo creo que subió entre junio y julio un poco. Y las personas que son menores de 25 años, casi que uno de cada dos no tiene empleo. Eh, Insisto, mi razonamiento pareciera llevarme a pensar que probablemente los menores de 25 años no están consiguiendo tanto trabajo o no tanto trabajo formal, quiero decir, probablemente la formalidad aquí juega un rol importante. Bueno, porque le falta alguna habilidad para poderse desempeñar dentro de un trabajo formal, ¿no? Si tú empiezas a estudiar a los 20 años en una universidad, básicamente te vas a tardar 4 o 5 años en conseguir ese trabajo formal. Entonces, aquí le estamos pegando al mismo número. Es decir, no vas a conseguir trabajo en ese momento.
Ahora, si tú tienes 20 años, 30 años, 35 años, quieres aprender a programar, faltan 4 meses para que consigas trabajo. La locura total. 4 meses para conseguir trabajo. O sea, 4 meses para convertirte en programador en el peor escenario. Bueno, en el peor escenario, si eres muy malo, no vas a aprender nunca, ¿no? Pero yo no conozco a esa persona todavía. La gente aprende a programar. Eh, y luego un par de meses más, 3 meses más en conseguir trabajo. Lo lindo es que según un reporte que hace una directora de una empresa multinacional en Madrid, dice, en los próximos 5 años se van a abrir 2 millones nuevos de trabajo, que equivale básicamente al 5% de la población de España ahorita. La locura. O sea, tú te podrás imaginar la cantidad de trabajo de esto, ¿no? Y lo más raro es que además el 65% de los trabajos nuevos que se van a abrir en los próximos 10 años hoy no existen. Nadie sabe cómo se llaman. Y es que no existen porque tampoco los trabajos que existen hoy no existían hace 10 años, ¿no? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de las cosas que han pasado en los últimos 10, 20 años, pero yo recuerdo, yo soy un fanático del fútbol, ¿no? Y yo recuerdo, eh, a veces me doy cuenta de ciertas cosas que pasan cuando miro hacia atrás. Yo soy fanático, como les dije, yo soy italiano y soy fanático de la Juventus. La última vez que la Juventus ganó la Champions, por ejemplo, sin comentarios negativos, por favor, porque me pongo a llorar. eh, Básicamente nada de lo que existe existía. O sea, no existía Facebook, no existía Google, no existía YouTube, Amazon no existía nada, básicamente. Eh, y eso fue hace 24 años, ¿no? Dolorosos 24 años. Hemos llegado 48 veces a finales, las perdemos todas. Pero el hecho es que no existían esas cosas. Es decir, todos los puestos de trabajo de esas super ultra gigantes compañías no existían, que son las empresas que más trabajo dan del mundo. Entonces, ¿qué podrá pasar en los próximos 10 años? En los últimos 10 años, por ejemplo, en los últimos 10 años, Estados Unidos no había mandado a un astronauta al espacio desde suelo americano, por ejemplo. O jamás nos hubiésemos imaginado que podíamos llegar a la Estación Espacial Internacional con un cohete que nadie maneja, sino que lo maneja un computador y de vuelta. Y se devuelve el cohete, aterriza y lo volvemos a usar. Y así, ¿no? O que cada vez que tenemos una duda la consultamos y la respondemos en 5 segundos. Nada de eso existía. Entonces, a pesar de sonar muy raro, en verdad esa estadística a mí me hace sentido. Y el 80% de los españoles van a tener trabajos digitales o van a tener trabajos vinculados con el área digital. En los últimos 2 meses se han abierto 4.000 puestos de trabajo nuevos para programadores, slash analistas de programación, slash ingenieros. 4.000, cuando la tasa de desempleo general aumentó, 4.000 puestos de trabajo todavía sin resolverse, ¿no? Es decir, si yo tengo que dedicarme a algo nuevo y aprender algo nuevo, pareciera que esto tiene bastante sentido. Les voy a hablar un poquito de 4Geeks. Si los aburro, lo hago rápido, pero es para darles un poco de contexto y un poco de alternativas, ¿no? Nosotros les comentaba que tenemos presencia en varias localidades. Esto principalmente lo menciono porque a pesar de esta conversación estar enfocada en el mercado de Madrid, bueno, como ya lo vieron, hay gente eh, que está en Sudamérica también, ¿no? Nosotros en En, 5 años hemos grabado, perdón. que en África no estamos, ¿vale? Que se movió el pinchito Ay, Dios mío, que mira, se movió eso. Ah, perdón, mala mía. Y además es súper grande, ¿no? Entonces estamos en todo el oeste, en todo el este africano. O sea, estamos en todas partes. Eh, Eso es mentira. Estamos en Europa nada más, estamos en España aún. Disculpe. Eh, Ese mensaje se lo mando a Gonzalo querido. En 5 años hemos graduado aproximadamente 1.000 personas ya, ¿no? Más de 800 personas les han cambiado la vida. ¿Quiénes son las personas que aprenden a programar? Hay como 3 perfiles fundamentales. Personas que se dedicaron a algo que odian, principalmente, entonces quieren cambiar de carrera y para cambiar de carrera rápido en una carrera tradicional, en una profesión creciente, sólida, estable, la programación es una de ellas, ¿no? Eh, Personas que nunca estudiaron nada, entonces tienen trabajos que en Estados Unidos se llaman gig, que es como
trabajos ocasionales, ¿no? Trabajo de Uber, trabajo de mesonero, voy para allá, voy para acá, me voy para Marbella, paso el verano en Ibiza y así voy, ¿no? Eh, que no está mal, de hecho a mí me encantaría ponerle pausa a mi vida que si por 2 años y dedicarme a eso. Eh, Insisto, porque tengo 3 niños gritando todo el día, estoy en lockdown, entonces ahorita lo que quiero es ir para Ibiza 3 meses y volverme loco. Pero más allá de eso, uno quiere una vida estable, creciente, con un sueldo y un salario que uno le permita pues, tener esa familia, mantenerla, crecer, que todo el mundo gane dinero, que todo el mundo sea feliz, que disfrutes tu trabajo, que ames lo que haces. Que eso es básicamente lo que yo hago. Yo adoro este trabajo. Eh, y que eso sea posible, ¿no? Entonces, en cierta medida hemos sido parte de esa solución para muchas personas. Eh, entonces ustedes dirán, bueno, pero entonces ese poco de gente, ese montonón de gente estará feliz. Bueno, si ustedes buscan 4Geeks por internet, casi que todo el mundo está feliz con 4Geeks, ¿no? Insisto que debe haber alguno que otro hater que no odiará, porque bueno, yo siempre digo no, pero a veces hago un paralelismo con dos cosas, ¿no? Hay gente que odia a Messi y odia a Cristiano Ronaldo. Bueno, ¿y usted por qué lo odia? Si esos son dos personas extraterrestres, que lo único que han hecho es bien para el mundo. O sea, lo que hacen es goles, lo felicidad un poquito y no lo odia, ¿no? Yo odiaba a Cristiano Ronaldo cuando estaba en el Madrid, ahorita soy juventino, te podrás imaginar. Todo mal, ¿no? Eh, la gente odia, o sea, hay gente que le pone review negativo al iPhone o al Samsung Galaxy 20. Un review negativo al iPhone. Bueno, sí, es caro, es costoso, yo sé. No existe la manera que el iPhone sea malo o el Galaxy 20. Pero entonces, como a mí me gusta más el Galaxy o el iPhone, yo hablo mal del otro, ¿no? Bueno, sí, está bien, así son. Hay un grupo de personas que a veces odiamos, ¿no? Y está bien odiar, porque significa que estamos vivos, que no nos gustan las cosas, que nos gustan otras. Entonces, bueno, por eso es que ese 0,2 seguramente todavía está por ahí, porque hay gente que a veces no les gusta algunas cosas. Y otra cosa de la que yo estoy muy orgulloso es que estamos certificados por el Departamento de Educación de los Estados Unidos y eso pareciera ser una banalidad, pero en verdad no lo es porque hay una institución que dice que lo que estás haciendo está bien, ¿no? Que está certificado, pues, whatever that means. Que yo sé lo que significa, pero insisto, está bien que una institución grande, transparente e importante te certifique, ¿no? Eh, yo esto solamente lo quería poner aquí porque hay muchas veces que yo recibo preguntas. Yo me involucro mucho con la admisión de todas las sedes. Entonces, como que puede que a veces intervenga más o menos, pero escucho mucho, ¿no? Y a veces conozco una que otra persona. Entonces, muchas veces escucho bueno, que es lo que uno aprende, ¿no? Uno puede aprender un montón de cosas, o no, pero sobre todo uno tiene que definir qué es lo que quiere aprender, ¿no? Y nosotros lo que hemos hecho es definir lo que creemos que la gente debería aprender como base para entonces después crecer. Aprender la programación es un mundo gigantesco lleno de elementos, de librerías, de frameworks, de tecnologías, de idiomas, de detalles, de bases de datos. Entonces uno no puede verlo todo, ¿no? Uno se gradúa de médico y uno no es médico para todo, para el oncólogo, para la barriga, para la cabeza. No, uno es médico después de algo, ¿no? Entonces aquí tú vas a ser un programador que sabe de estas tecnologías. Python y React son las más importantes porque son las herramientas, las tecnologías más importantes del mundo, las de mayor crecimiento y las que probablemente te van a garantizar o ayudar a conseguir un trabajo después. Luego van a haber 48.000 tecnologías más. Hay 3 millones de tecnologías en programación. O sea, yo no puedo dar 3 millones en 16 semanas, por supuesto. Eh, pero sí aprender a programar luego en alguna de esas tecnologías va a ser mucho más sencillo porque piensas como programador, sabes cómo funcionan ciertas tecnologías y luego haces el cambio muy fácil, ¿no? Hay dos cosas de 4Geeks que les van si ustedes deciden trabajar con nosotros, o estudiar con nosotros, o acompañarnos, o impulsarnos, o si van a optar por alguna otra academia de programación, es importante que lo validen. A mí me encanta, una de las razones por las que yo soy un eterno enamorado de Madrid, ¿no? Yo aterrizo en Baraja, soy feliz. Eh, y una de las cosas que me hace feliz es que es una ciudad muy complicada, ¿no? O sea, uno compara, o también hay mucho odio. Odio, digo, que la gente se queja. Víctor me dice que el madrileño a veces, tú le preguntas en la calle si le pasa algo porque tiene cara de bravura y es porque no se ha quejado en todo el día, ¿no?
Perdón si el chiste es malo, pero bueno, para No, hacerlo no, fuera de no, broma. no, no. Entonces uno sabe que, bueno, pero eso yo no creo que sea madre, eso es en todas partes. Entonces uno se queja de las cosas. Si ustedes van a optar por algo, y entonces decía, perdón, que una de las razones por las que también me gusta Forgeeks en Madrid es porque es un mercado súper competitivo. Si a ustedes no les gusta Forgeeks, yo les caigo mal o tienen un compromiso con alguna otra, verifiquen estas dos cosas que es importantísimo. Ustedes tienen que recibir mentoría toda su vida, ilimitada, accesible, de todas partes, en 3 idiomas. Tienen que tenerlo, porque la única manera en la que uno crece, se desarrolla, mejora, es teniendo gente que lo apoye. Y Forgeeks es una comunidad de apoyo, básicamente. Es como un Alcohólicos Anónimos. Mentira. Es una serie, es un network de profesores, de mentores, de desarrolladores senior y desarrolladores de mediano nivel que están dispuestos para que ustedes aprendan a programar. Y aprendan a programar durante el programa y después, cuando consigan trabajo. Y entonces uno se siente el primer día de trabajo, ¿no? Bueno, vamos a hacer esta aplicación para lanzar X cosas. Y uno se queda así como que, ¿y ahora? Bueno, entonces ahí uno llama al amigo de uno y le dice, hermano, tengo que hacer esto, ni idea de lo que tengo que hacer. Y nosotros los vamos a ayudar. Y tienes mentorías ilimitadas uno a uno, tienes acceso al programa toda la vida. Y si después consigues el primer trabajo y quieres conseguir un segundo trabajo, que es lo más bello, porque conseguir el primer trabajo es lo más horrible, porque te sientes inseguro, síndrome del impostor, porque no tienes experiencia, porque no tienes experiencia, y eso es verdad. Entonces uno, sin experiencia, es ese ciclo de la vida raro, ¿no? Entonces todos los puestos de trabajo requieren experiencia, pero nadie te da la experiencia para tú poder comenzar. Eventualmente ese ciclo se rompe rápido, pero bueno, genera mucha ansiedad el primer trabajo. Entonces conseguir el segundo es mucho mejor porque primero te van a pagar más, seguro. Y segundo, ya no depende de ti, mejor dicho, ya depende de ti y no de los demás. El primer trabajo depende de los demás darte la oportunidad. En el segundo trabajo tú empiezas a elegir. Tú dices, no, a este no, voy a este. Porque me gusta su cultura, porque me gusta la paga, lo que sea. Eh, entonces nosotros también te ayudamos en ese proceso de conseguir trabajo. Hagan lo que hagan, siempre busquen que estas dos cosas estén presentes. Estas dos cosas tienen que estar presentes. Porque luego aprender a programar lo pueden hacer por YouTube, se tardan 1 año y medio, se meten en Code Academy o en W3 School o lo que sea. Hay 1 millón de herramientas gratuitas para tardarse más y hacerlo más frustrante, pero aprender gratis, que es una opción, por supuesto. Muchos de los programadores que ahorita son senior aprendieron solos. Eh, pero si lo quieres hacer con alguien que te acelere y te facilite la vida, lo más importante es que estén con ustedes siempre. Y bueno, hay un montón de partners que forman parte de la red de network de 4Geeks que los van a ayudar. Eh, con eso yo termino. Antes de terminar y darles las gracias, por supuesto, parte de la conversación ahorita sigue con uno de estos aliados, que es Student Finance, que ellos se encargan de la maravilla total, que es poder aprender a programar y solamente preocuparte por el dinero cuando consigues trabajo, ¿no? Que pareciera que es como, bueno, en este mundo actual de los bootcamp es normal. Como que, bueno, yo no te voy a pagar nada, sino que los dos corremos el riesgo y cuando yo consigo trabajo te empiezo a pagar, ¿no? Pero en verdad si lo piensan desde el punto de vista del negocio es como que, ¡ah! Dios mío, y entonces? ¿Y si se desaparece? ¿Y si se fue para Turquía? ¿Y si más nunca supe de ellos? La locura, ¿no? El hecho es que en verdad no pasa nada porque nosotros, uno, estamos tranquilos con que la gente va a conseguir trabajo. Dos, porque no te vas a desaparecer porque en verdad probablemente nos va a ir bien, a los dos. Y tres, bueno, porque es una metodología que también sirve mucho, ¿no? Es en beneficio de todas las partes y es como una apuesta en el talento también. Eh, Hecho, si me de, quieren de escribir, nos hecho, escriben. agregar, antes de que empiecen las compañeras de Student Finance, agregar que dentro de eso que estabas diciendo, Marcelo, de que aprender a programar o de cuando, a pesar de que hay problemas, la situación es difícil, siempre encontramos algo bueno. Esto es otra cosa que te da la programación, porque normalmente una educación normal no te da esa posibilidad, ¿no? Yo creo que esa es otra gran ventaja de aprender a programar, que es la posibilidad de que puedes aprender y preocuparte única y exclusivamente por aprender y luego te preocupas por conseguir el trabajo y pagar por el curso. O sea, olvidémonos de lo que no es importante, ¿sabes? Así que, bueno. Dominic, adelante. Marcelo, si paras si dejas de compartir pantalla para que Dominic comparta, pues maravilloso.
No, Hola, bueno. hola chicos, hola a todos. En realidad va a compartir pantalla mi compañera Mariana, Mari. Ella va a empezar a contarles un poco. Mari, si querés empezar vos. Vale. Hola, ¿qué tal, chicos? Pues mi nombre es Mariana, yo soy la Partnership Manager dentro de Student Finance. Voy a compartir un segundo la pantalla y me dicen si lo ven. Ahí deberían de estar viendo, ¿verdad? Sí, ya lo estamos viendo. Perfecto, Vale. sí. Vale, perfecto. Pues gracias por la invitación al webinar. La verdad que por nosotros encantados de compartir con ustedes y sobre todo de dar a conocer lo que es el método de financiación de ISA. Trabajamos bien, como dijo Marcelo y como ha introducido Víctor, en España con 4Geeks. Por ahora solamente tenemos esta forma de financiar dentro de lo que es el territorio español, pero sirve para cualquier persona que quiera estudiar dentro de esta escuela y tenga una documentación dentro del territorio español, bien sea como un DNI o un NIE, que luego ya más adelante iré explicando qué requisitos se necesitan para poder optar para esta financiación. Pues ustedes se preguntarán, ¿quiénes somos nosotros y qué es el ISA o el Acuerdo de Ingresos Compartidos, como le traducen en español, que en inglés es el Income Share Agreement? Pues Student Finance es una startup, llevamos aproximadamente 1 año y medio en el mercado, es una startup española, fusionada también con algunos fundadores en Portugal, y básicamente nosotros a lo que nos dedicamos es a apoyar a aquellas instituciones que tengan este modelo de financiación del Income Share Agreement y lo conozcan, para darle todo tipo de soporte durante y después de todo este proceso, ¿no? El proceso siempre va a comenzar pues cuando un estudiante quiera esta financiación y luego cuando el estudiante realice el último pago de este acuerdo o de lo que sería la financiación ISA, ¿no? Pues nosotros básicamente apostamos mucho, y también con la escuela, evidentemente, por ese candidato, ¿no? Como hemos venido escuchando a lo largo de la tarde, pues evidentemente los perfiles tecnológicos y el tipo de estos puestos de trabajo y sobre todo de la digitalización del mercado que hay ahora en específico, por ejemplo, que estamos viviendo en España, que es donde nosotros tenemos más estudio, más cabida del mercado, pues está latente, es inminente. Evidentemente que esto va, yo creo que antes era como a mediano o largo plazo y esto ya se convirtió pues que a un corto plazo la digitalización está aquí y que todo el mundo debe tener un conocimiento de algo en el sector IT o en el sector tech y que si no lo tenemos, pues estamos un poco obsoletos, por así decirlo, porque va a ser los perfiles más demandados. Entonces, el tema de la financiación ISA es un poco apostar por esos candidatos, apostar por esos puestos de trabajo y evidentemente, pues brindar el acceso a la educación para todo tipo de personas, ¿no? Que no una persona que no tenga dinero en un momento en específico o que realmente no se encuentre satisfecho y no quiera arriesgar, porque evidentemente sabemos que para todos el tema de educación es costoso. A lo mejor aquí en Europa no es tan costoso como en los Estados Unidos, pero representa pues un valor significativo, ¿no? Entonces es ayudar a la gente a tener ese acceso, a apostar por ellos y que sabemos que hay una salida en el mercado y que pueden empezar a realizar esos pagos de la financiación cuando haya trabajo, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esos ISA o qué es el Income Share Agreement? Es un acuerdo contractual, se firma un contrato, el contrato que se firma es español, por lo tanto, por eso más adelante entraremos en quién puede optar para esto y básicamente financiamos en conjunto con la escuela esos estudios, ¿no? Cualquier cosa que ustedes quieran estudiar dentro de 4Geeks, nosotros lo podemos financiar. ¿Cómo se hace? A cambio, ese estudiante lo único que tiene que hacer es conseguir trabajo o tener un trabajo igual o por encima de 16.000 euros brutos al año. Y esa persona tiene que abonar un 9%, siempre va en función a un salario, porque yo te digo que una persona tiene que empezar a pagar cuando gane igual o por encima de 16.000 euros. Entonces, evidentemente, el 9% va a variar según lo que va a ser ese salario bruto, ¿no? Una persona pagará el 9% de esos 16.000, pero otra persona, si gana 35, pues pagará ese 9%, lo que se traduzca
mensualmente en bruto de un salario de eso, de 35.000 o de 30.000 euros, ¿no? Depende y fluctúa dependiendo siempre, evidentemente, de lo que va a ser ese cambio de salario. Ese porcentaje no se mueve y ese número, evidentemente, de pagos va a variar según lo que sea el salario. Yo esta presentación, Víctor me dijo que se la iban a poder pasar, entonces quisimos colocar una web en donde básicamente es la landing page, que bueno, también la tengo abierta por si acaso, para no entrar mucho en detalle, pero sí para que sepan que si tienen un interés y quieren colocarse en un escenario, ay, ¿qué pasa si gano 25.000 o cómo funciona? Pues es una landing page que está bastante completa, en donde pueden ver y resolver dudas rápidas del ISA y luego colocarse en esta calculadora interactiva donde están representados los términos y condiciones que tiene fijada la escuela y que les puede decir qué cuota debe pagar y durante cuánto tiempo, ¿no? Evidentemente, pues si ganas 16.000, que sería a partir de ahí, son 120 euros al mes por 48 meses, pero si una persona ya es más senior y consigue un contrato de 30.000 brutos al año, siempre hablamos de salarios brutos, pues será 225 euros al mes, 34 meses. Baja el periodo de tiempo, ¿por qué? Porque esa persona gana pues mucho más dinero, ¿no? No es lo mismo. ¿Quiénes pueden aplicar acerca o para tener esta financiación de ISA? Los requisitos, como decía anteriormente, nosotros funcionamos con 4Geeks dentro de España, ¿no? Entonces, los requisitos para este modelo de financiación son a todas aquellas personas que sean ciudadanos españoles o residentes en España. Como este acuerdo está muy ligado al tema de conseguir un trabajo, evidentemente, pues es un factor que nosotros tenemos en cuenta a la hora de que una persona aplique, ¿no? Que esa persona pueda trabajar tanto en España o a nivel europeo. Si una persona por ahí, los que están de Latinoamérica, tienen ideas de emigrar, tienen idea de una vez que finalice el bootcamp, no sé, poder trabajar en España y tienen una doble nacionalidad, etcétera, pues que sepan que eso no puede ser un impedimento, ¿no? Que se puede valorar la aplicación. Tener al menos 18 años de edad, haber sido aceptado dentro de lo que es el programa de 4Geeks. Si la escuela no te acepta, pues evidentemente no vas a poder optar por la financiación. ¿Cuáles son los documentos que tiene que tener esa persona para poder aplicar dentro del ISR? Si es un ciudadano español, tener un DNI español. Si es un ciudadano comunitario, simplemente con el NIE, que es el número de identificación de extranjero, y tener una residencia o un permiso dentro de España válido. Y si es un ciudadano que no es comunitario, por ahí toda aquella persona, por ejemplo, que esté, en este caso tenemos mucha gente ahorita en el webinar de Latinoamérica, pues tiene que tener un NIE, que es el número para lo que sería identificación de extranjero, y un permiso de trabajo, en este caso, en España. Cualquier persona que tenga una doble nacionalidad, pues dentro de lo que sería europea, pues aplicaría lo del ciudadano comunitario. Si tienen la doble nacionalidad y son españoles, aplicaría el DNI. Por ahí, si no tienen ninguna de esas dos opciones, pues, y la idea de ustedes es migrar a España y optar por esta financiación, con que ya se consigan todos los permisos necesarios para poder trabajar dentro de España, pueden tranquilamente hacer lo que sería o aplicar a la financiación ISA. Yo les voy a dejar con mi compañera Dominique para que les explique cómo funciona Student Finance ya en el proceso que es durante el bootcamp y la parte final, que es cuando tienen que tener por nuestra parte el apoyo para conseguir trabajo. Gracias, Mari. Bueno, hola a todos de vuelta. Yo estoy más que nada en contacto con los estudiantes, así que los acompaño en todo el proceso, desde que hacen la aplicación, en el proceso de admisión, hasta el final, hasta que sea ayudarlos a conseguir un trabajo. La verdad es que, como dijo Marcelo, es súper importante que ustedes tengan, de parte de 4Geeks, tienen esta mentoría ilimitada, y bueno, y de parte de Student Finance, también los candidatos a ISA, lo que tienen es toda esta ayuda con la búsqueda laboral. Lo que hacemos es que nos comunicamos con los candidatos unas semanas antes de que estén terminando el programa y hacemos una entrevista personalizada en donde intentamos identificar cuáles son los skills que tienen, cuáles son los trabajos que están buscando, en qué ciudades,
Por ejemplo, de pronto tenemos algunos candidatos que por ahí viven en España, pero siempre quisieron trabajar y vivir, no sé, en Ámsterdam, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos así recopilando la información de cada uno y cuando tenemos todo eso, se lo pasamos al equipo de data. El equipo de data lo que hace es un scraping de distintos portales de empleo para que se haga como el match perfecto entre los trabajos que están en el mercado y los perfiles de los candidatos que tenemos. Entonces, todo esto lo subimos a un Trello semanalmente, cada uno tiene un Trello personalizado, no es que pueden ingresar uno al Trello del otro, sino que cada uno tiene su Trello porque cada uno va a tener seguramente preferencias individuales y obviamente también siempre tienen nuestra ayuda al 100% todo lo que tenga que ver con el currículum, hacer cartas de presentación, cover letters, si están nerviosos, tener un simulacro, una entrevista o cualquier consejo que necesiten, bueno, siempre obviamente vamos a estar ahí para ayudarlos y no Te solo interrumpo hasta que... 2 segundos solamente para decir que también 4Geeks Academy hace eso. O sea, realmente es como que Es en como, conjunto, ¿vale? Nosotros también vamos a ayudarlos, vamos a trabajar, además de Student Finance, nosotros y ustedes mismos buscando trabajo. O sea, somos 3 personas o 3 entes que lo hacemos, ¿ok? claro, ustedes, como está la escuela, ustedes mismos, también Student Finance, es como una fuerza muy grande que están todos apuntando para el mismo lado. Así que bueno, después también les queríamos mostrar cómo sería el Trello, porque no sé si todos lo conocen, entonces les hicimos como ahí con GIFs, porque bueno, ya verán, pero a la hora de buscar empleo, la verdad que es como una montaña rusa de emociones que veo se ven un poco translucidas con estos GIFs en el Trello. Pero bueno, esto es un poquito lo que ustedes van a ver cuando les haremos los Trellos personalizados, que como dice Víctor, obviamente, o sea, a ese board que ustedes ven del Trello van a tener acceso ustedes, Student Finance y 4Geeks, que también obviamente, también nos van a ayudar por su parte con todo y siempre van a tener acceso a todo lo que es Student Finance porque somos partners. Bueno, semanalmente vamos a ir subiendo ahí ofertas de empleo en la columna que ven que es Jobs Proposed by Student Finance y no es que están obligados a aplicar a todo lo que les pasamos, sino que obviamente siempre pueden poner las ofertas que por ahí no están interesados o creen que no es su perfil en no me interesa, no es mi perfil, y esto es súper interactivo porque también va a tener acceso al Trello nuestro equipo de Data Science, entonces cuando ustedes pongan ofertas ahí siempre les van a preguntar, bueno, ¿por qué no te interesa? Como para ir, digamos, personalizando más la búsqueda, poniendo más filtros para que la semana siguiente les lleguen todavía mejores ofertas. Y bueno, y después todo el resto, como verán, es como todo el recorrido en lo que es en la búsqueda laboral, desde que aplican hasta que a veces uno recibe un mail diciendo que el puesto ya fue cubierto y no tuvo la posibilidad de tener una entrevista, entonces ahí ven ahí como la chiquita enojada porque no le dieron esa posibilidad, hasta bueno, hasta cuando uno consigue una entrevista está muy feliz de haberla conseguido, no sé si vieron The Office, pero ahí lo ven a Michael. Generalmente en todo este sector van a tener technical challenges, que también eso, todo lo que les contó Marcelo de toda esta mentoría de 4Geeks es buenísima porque la van a necesitar seguramente cuando estén también todo este proceso. Pero bueno, está esa columna especialmente para que pongan ahí cuando están en un technical challenge. Standby, bueno, están esperando una respuesta y bueno, Hire, todos celebrando obviamente que ya consiguieron empleo. Y bueno, eso sería básicamente un poquito cómo sería el Trello. Sí, yo solo quería agregar si tienen algún tipo de pregunta acerca de la financiación, porque por ejemplo, por ahí ya de tanto hacer los webinars, a nosotros se nos ocurre pues en los escenarios de cuáles son las preguntas más comunes. Y una, por ejemplo, suele ser, ¿qué pasa si no tengo trabajo, ¿no? Que te quedes como un poco pensando, ya, ellos me dicen que a lo mejor en menos de 3 meses, que es el ratio que realmente manejamos dentro de Student Finance, que puede una persona conseguir trabajo, inclusive con todo el tema pandemia y también evaluando cómo puede ser ese escenario post-coronavirus. En menos de 3 meses, una persona que tenga un perfil junior, ya no voy a entrar en el senior, porque la mayoría de los casos que nosotros particularmente tenemos son personas que vienen de otro sector,
que han empezado a programar y que se han introducido en el mundo IT o tecnológico como perfiles bastante juniors y en menos de 3 meses han conseguido trabajo, ¿no? Entonces dirán, vale, ¿y qué pasa si no consigo trabajo en ese tiempo, ¿no? ¿Qué pasa con el ISA? ¿Qué pasa si no llego a esos 16.000? Pues siempre que una persona no gane por encima de esos 16 o igual a 16.000 euros brutos al año, se coloca en pausa la financiación. Por ahí imagínense que ustedes empezaron como junior, tuvieron un año trabajando y luego se quedaron sin empleo o están en un ERTE o algo similar, pues simplemente se coloca en pausa, por así decir, esos pagos, ¿no? Entonces, lo bueno de este tipo de financiación es que no es como el banco. Los intereses no van a fluctuar, siempre va a ser ese 9%, y no va a haber un cambio porque haya un cambio dentro del mercado, ¿no? Si simplemente tú no tienes trabajo, se van a reanudar los pagos y va a ser nuevamente un 9% cuando tú superes ese mínimo de ingresos que nosotros tenemos establecido. Por ahí, si has hecho un año de pagos y te quedas un año sin trabajo, pues ese año no, cuando se vuelvan a reanudar los pagos van a sumar más porcentajes o evidentemente te vamos a poner, qué sé yo, un tipo de multa o un fee o lo que sea por haber tenido una demora, ¿no? En eso es muy diferente a lo que es un crédito bancario y también está hecho para personas que realmente no puedan pedir un crédito al banco, ¿no? Que no tengan una vida crediticia, personas jóvenes que a lo mejor tengan simplemente una nómina como camarero o como mozo de almacén y no tenga más allá, pues puede optar por esta financiación, ¿no? Entonces, aquí la idea es que se apueste por esa educación y que siempre y cuando tengan esos requisitos, que por ejemplo ahí vi Luis, que luego ya le contestó Víctor, que si tienes que tener aprobado el permiso de trabajo para poder optar por la financiación, sí, siempre y cuando tengas esos requisitos ya a la mano, o sea, ya tú tengas ese check hecho aquí en el país, pues perfectamente puedes optar por el tema de la financiación y nosotros, el apoyo, como dice Dominique, nunca para, ¿no? O sea, si tú al año te quedaste sin trabajo, nosotros volvemos a entrar para poder ayudarte, para que vuelvas a conseguir y vuelvas a ganar por encima de ese mínimo de ingresos, ¿no? Porque tú vas a querer pagar tu financiación lo más rápido posible y nosotros vamos a querer que tú tengas trabajo. Entonces, sí, por ahí. Y nuevamente decir que como el Career Support de 4Geeks también es de por vida, ¿vale? Así como también los ayudaremos a encontrar el segundo, el tercero, el cuarto. Si en algún momento se quedasen sin trabajo, nuevamente entramos también nosotros con o sea, nuestra bolsa de empleo para ayudar a ubicarlos nuevamente. Y perdón que te interrumpa. Mientras estén en trabajo, no tienen que hacer repagos, digamos, no tienen que hacer ningún pago estando con los ISAs. O sea, se pausa todo. Y mientras estén sin trabajo, además, cuenten con esas mentorías que podrán estar practicando y haciendo más cosas, si es que eso sucediese, ¿no? No es lo normal dentro de la vida del programador, pero bueno, es siempre un escenario que se pregunta. Eso es. Y pues si tienen alguna pregunta, no sé si quieren colocar algo por el chat, si quieren contarnos su caso en particular. Por ejemplo, Luis, cuando a lo mejor puedes tener visibilidad de tener el permiso de trabajo, o gente que esté dispuesta a migrar y que vea que eso puede ser una opción. Cualquier tipo Y, de pregunta, yo creo que es el momento también, sí, porque somos esa cara visible que ahorita los pueden ver, pues.